Ahora lo que estoy haciendo con el ladino, como tengo 2 o 3 chapeos, uno es de como investigadora que continúo mi laboro de la identidad lingüística de los sefaradim, ma ahora lavoro no només de antes de Gerusvará, antes de la expulsión, sino realmente con ladino propio, basándome en responsa rabínicos, en obras literarias, para ver cómo se definía este tipo de castellano o en qué punto se refiere a nuestra lengua verso el castellano. Eso como mi chapeo de investigadora. Y ahora soy profesora de ladino en la Universidad de Jerusalén, donde ambeso dentro del Departamento de Estudios Españoles, que para mí es muy interesante, que yo misma empecé en este mismo departamento y los elevos realmente son del perfil que es muy similar al mío. Y para mí es una experiencia muy interesante y lo que hicimos, les di un laboro del medio de año, del medio de semestre y de final de año de conversar con ladino hablantes, recordarlos, buscando por refranes. Eso era un chico laboro para el semestre y para final de año habían de hacer una entrevista con gente aedada, hablando en ladino, demandando demandas a ellos sobre su vida y por iniciativa de los elevos, de los estudiantes, fuimos juntos a una casa que está en Petah Tikva, en León de Recanati, en Israel, donde está también Matilda Cohen Serrano. Y hicimos este labor juntos todo un día que estábamos conversando y documentando y hacemos entrevista. Y entonces ahora los elevos que tienen conocimientos del español moderno antes, ahora tienen como un acceso a la lengua y a su cultura. Toparon con ladino hablante en la vida real. Todo el año lo que hicimos también eran ejercicios de entrenar a la oída por videos y cada clase también tenía pocos momentos, puntos de hablar. Entonces, ahora con solo un año y una hora y media a la semana, tienen capacidad de conversar de manera básica, entender y de escribir, transcribir. El labor tenía una parte de transcribir la entrevista en letras Rashi. Entonces, realmente estoy muy contenta de los elevos y era una gran experiencia. Este es el segundo chapeo. Y el tercero es como durante este tiempo de corona y con toda esta crisis que al principio no sabía cuál hacer en casa, ¿no? Y entonces me vino al tino la idea de hacer estos encuentros Zoom, antes que había este tipo de encuentros de Al-Had, y como si al empecillo había, no sé, 20 personas, después 30, 40, 50 personas, y hablando en ladino, y realmente estas iniciativas fueron muy bien, que para mí también era una cosa muy emocionante y estoy muy contenta de esto. Bueno, Kol Hakavod por todos estos chapeos tan endiamantados, como se dice en Jaquetía. Yo me acuerdo del chapeo 3, que estas topaduras empezaron cuando yo ainda estaba en París, que es cuando empezó la corona en marzo 2020, más o menos. Me acuerdo que participé, así que sí, esto fue mucho antes de los encuentros de Al-Had y de Unidos por el Latino, que vino, sí, así es. Y cuál más del chapeo 2. Tiene que ser muy interesante estar como eleva en la universidad y después hacer este viaje en el tiempo y tornar. Y empezar es como si te ibas a empezar a ti propio en un censo.